agradecidos para con Dios. Son cuatro partes generales. La primera parte que vamos a ver y vamos a tratar de observar en el capítulo, en estos versículos, es nuestra condición. Es decir, en su boletín dice el encuentro de Jesús con la necesidad como primer punto. Pero la esencia y el centro de esta parte es nuestra condición. ¿Cómo nos encuentra Dios? ¿Cuál es nuestra condición como seres humanos? Y en este momento, ¿cuál es nuestra condición actual? Pero luego vamos a pasar a una segunda parte que habla sobre la orden del Señor, según los boletines. Id y mostraos. Pero en realidad lo que vamos a adentrarnos y a tratar de ver es la obra de Dios. Cómo Dios actúa en respuesta a nuestra necesidad y a nuestro clamor. Pero luego vamos a pasar a otra parte, otra tercera gran parte, que según los boletines dice el reclamo del Señor. Pero en realidad lo que reclamó Jesús fue que no todos fueron agradecidos. Entonces la esencia y el centro de esta tercera parte va a ser la gratitud. Vamos a ver qué significa ser agradecido y cómo nosotros deberíamos responder a Dios con gratitud. Y la cuarta parte que vamos a estudiar va a ser lo que ahí se llama el resultado del agradecimiento. Y hago énfasis, como lo he hecho en las otras reuniones, que no es los beneficios del agradecimiento. Porque no agradecemos a Dios esperando recibir algo de Dios, sino que agradecemos a Dios porque ya hemos recibido de parte de Dios. Estos resultados son, aunque no vamos a agradecer a Dios esperando algo, pero la Biblia nos enseña que en realidad sí hay efectos de un pueblo que es agradecido o de una persona que es agradecida. Así que a través de estos 4 puntos nos vamos a mover y les pido que podamos estar todos atentos a lo que el Señor quiere decirnos. Número 1, nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Situémonos un poco en el contexto del viaje de Jesús. Jesús estaba viajando desde Galilea, que es una ciudad que se encuentra al norte de Israel. Desde Galilea estaba viajando hasta Jerusalén. ¿Por qué Jesús estaba viajando? Su viaje era su último viaje. Él estaba viajando para en Jerusalén ser entregado y entregar su vida en favor de los pecados de la humanidad, para salvarnos y para redimirnos. Era su último viaje, y en el viaje entre Galilea y Samaria pasa por una aldea donde habían 10 leprosos. Pero a mí me surge una pregunta cuando yo leo eso. Yo me pregunto, ¿no habían más aldeas en ese lugar? ¿Habrá pasado Jesús por todas y la Biblia no lo menciona, o solo pasó por una? La verdad es que no conocemos todos los detalles, pero la Biblia menciona que pasó por una, solo por una. Ahora, ¿por qué no pasó por otras y por qué tuvo que pasar por esa? Porque Dios, más bien en este momento, Jesús tenía un propósito al pasar por esa aldea. Y eso nos enseña algo importante, que todo inicia en Dios. Es decir, que los leprosos hayan clamado y se hayan acercado a Dios no fue primeramente un efecto de su propia necesidad, sino fue primeramente un efecto de que Jesús decidió pasar por su aldea. No hubieran podido clamar, no hubieran podido pedir misericordia al Señor si Jesús no hubiera tomado la decisión de pasar por su aldea. Y todo comienza en Dios. Dios es el que nos brinda la oportunidad de clamar a su misericordia. Y eso creo que es importante ponerlo como una base de la misericordia de Dios, porque no somos nosotros quien iniciamos nuestro trato con Dios, es Dios el que inicia el trato con nosotros, acercándose a nosotros y dándonos la oportunidad de accesar a su misericordia. Pero luego pasa otra parte, donde dice que los 10 leprosos se acercan a Él, más bien, de lejos dice más bien, se claman a Jesús. Y si nos fijamos en el versículo, ¿qué es lo que claman? Versículo 13. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, es bien difícil muchas veces interpretar la Biblia porque nuestro contexto es abismalmente diferente al contexto de los judíos. Por ejemplo, para nosotros el nombre Jesús ya está afectado por nuestra cultura religiosa. Jesús es papachús, el colocho. Casi que Jesús es una figura mitológica de nuestra cultura. Por poco y se convierte en leyenda ya casi. Jesús
en nuestra cultura se ha desvalorizado su nombre. En el contexto que ellos están hablando, Jesús significa Salvador. Para los judíos esto significaba, y para en este caso los leprosos, ellos estaban clamando al nombre Salvador de su Dios. Ellos estaban clamando a Jesús el Salvador. Esto quiere decir que nosotros debemos de pensar quién es Jesús para nosotros hoy. Porque para ellos era su única esperanza. Para estos 10 leprosos, Jesús no era papachús, ni el colocho, ni el que andan cargando, ni tampoco era nada más un cántico que cantan se cantaba en la sinagoga o en las reuniones. Jesús para ellos, en ese momento, era toda su esperanza. Era todo lo que podía acercarlos a Dios, y ya vamos a ver por qué. Pero era su única esperanza, Jesús. Ahora, ¿por qué ellos estaban en una condición tan crítica? Y era de entender un poco acerca de la lepra. ¿Qué significaba en ese momento estar leproso? Habían 3 exclusiones que tenían los leprosos en ese entonces. Digamos que los inicios de esta exclusión están expresados en la ley, pero me parece de que al final los judíos por sus normas y sus reglamentos habían